Hola, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana. Estamos en Parihueliando con Vos. Qué rico estar con ustedes otra vez. Qué rico que nos llamen a nuestra línea telefónica 268-6033. ¿Para qué? Para compartir un rato, para llenarnos de energía positiva, para hablar de temas que de verdad nos llenan de alegría, como el tema de hoy, porque vamos a parihueliar de ciudad y vamos a parihueliar de ser capaz. Vamos a ver de qué se trata eso. ¿Ustedes son capaces? ¿Se le miden a este programa de hoy de Parihueliando con Vos? Esperen un momentico que ya Andrés les va a explicar. Andrés, muy buenas tardes. Parihueliando con Vos. Parihueliando con Vos, Natalia, y Parihueliando con Vos. Les damos la bienvenida a este inicio de semana para parihueliar. De pronto ustedes apenas están llegando a la audiencia de Parihueliando, es decir, nunca lo han visto. Es la primera vez que van a parihueliar con nosotros. Pues resulta que este es el consultorio de Telemedellín, donde todos los días cambiamos de temas. Unos días hablamos de salud, parihueliamos de salud, donde incluimos salud física, salud mental, la salud integral de todos ustedes, de todos nosotros. Otros días parihueliamos de trámites, de temas jurídicos, de diligencias. Esas vueltecitas que muchas veces son muy simples, que son muy sencillas de hacer, o a veces muy complejas, y necesitamos que esos invitados que se sientan aquí con nosotros nos expliquen paso a paso. Y también parihueliamos de ciudad, como el día de hoy, que parihueliamos, ya lo dijo Natalia, sobre la semana de ser capaz, pero parihueliamos de inclusión. Y qué rico que todos nosotros entendamos muy bien ese concepto. Entonces, ¿cuándo nos incluimos o cuándo nos incluyen o será necesario incluir? Es algo inherente a nuestra naturaleza humana. Ese que yo creo que es el mensaje que nos debe quedar hoy, sobre todo con esos testimonios tan bonitos. A mí, ¿sabe qué me encanta, Natalia, de Parihueliando? Es que siempre estamos llevando esas noticias positivas que ocurren en nuestra ciudad. Y esos testimonios de hoy, les digo que no se van a parar del televisor y tampoco van a parar de llamar a la línea telefónica 268-6033 para que nos marquen a parihueliar con nosotros. Bueno, les vamos a contar quiénes son las invitadas del día de hoy. Primero que todo tenemos a Janet Álvarez, psicóloga, coordinadora del programa Ser Capaz en Casa. Janet, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Buenas tardes, Natalia y Andrés, y a todos los televidentes. Muchas gracias por esta invitación para traerles este mensaje tan importante a nuestra ciudadanía. Muy bien, y estamos también con Diana Calderón. Ella es la mamá de Matías Trans, es un bebé de 2 años con síndrome de Down. Diana, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación para llevar un mensaje positivo a toda la ciudadanía. Bueno, vamos a empezar, Andrés, con esa palabra. A mí me gustó muchísimo. Inclusión. Si tenemos inclusión en nuestra sociedad, ¿nos falta por trabajar o qué? ¿Qué tenemos que hacer? Expliquemos la palabra y veamos su opinión. Claro que sí, Natalia. Creo que en Medellín hemos ido avanzando significativamente. Somos un referente para el país, incluso en temas de inclusión. Y la idea es que la inclusión, ahorita lo decía Andrés, es eso que debería ser innato a los seres humanos. Esa posibilidad de aceptarnos, de reconocernos desde nuestras posibilidades de volar diferente, pero desde la misma igualdad del derecho a volar. Entonces nos podemos mover diferente en el mundo, pero tendremos que hacer los ajustes necesarios para que todos podamos tener ese derecho a desarrollar nuestros proyectos de vida. Bueno, y también Diana hoy nos está acompañando como madre, pero también como cuidadora y también como una posibilidad de gestar esa calidad de vida en otras familias que también están relacionadas con el tema de la inclusión. Por eso es necesario saber, de pronto con su experiencia con Matías, si se están dando esas posibilidades, si se le está dando todo en el entorno precisamente para hablar de inclusión a Matías. Muchas gracias. Yo pienso que sí se está generando esa inclusión. Por ejemplo, soy un testimonio fehaciente del programa de acompañamiento psicosocial a cuidadores del cual fui favorecida y veo cómo puedo desarrollar mis actividades a través de este acompañamiento porque me están entregando las herramientas para poder acompañar a Matías desde su condición, desde su discapacidad, pero no olvidarme de mí, porque yo soy muy importante. Si yo estoy bien, Matías va a estar súper bien. Y tenemos que hablar de discapacidad como solamente una discapacidad. Hablamos de personas con alguna discapacidad porque normalmente tienen múltiples capacidades. Yo creo que desde ahí hablamos de la inclusión
inclusión, pero cuéntenos a qué hablamos solamente de discapacidad o otros términos de inclusión aquí en su programa Ser Capaz. ¿Solamente estamos hablando de discapacidades? ¿Cuáles discapacidades? Claro que sí, en Ser Capaz nosotros trabajamos todo el tema de discapacidad y todo lo que implica garantizar el acceso a la inclusión educativa, laboral, social, familiar, cómo poder eliminar las barreras que encontramos en la sociedad para posibilitar unos entornos de vida incluyentes para todos las personas que tengan algún tipo de deficiencia. Entonces nuestro equipo se especializa básicamente en las personas que tienen alguna discapacidad o múltiples discapacidades en sus familias y sus cuidadores. O sea, discapacidades cognitivas y también discapacidades físicas. Sí, tenemos realmente 7 tipos de deficiencias o discapacidades, que es la discapacidad física, auditiva, visual, intelectual, psicosocial. También tenemos talla baja y discapacidad múltiple. Entonces, con ese panorama, pues nuestros programas todos se ajustan para garantizar la equidad y la inclusión en los distintos entornos con las distintas características y posibilidades de nuestra población. 268-6033, esta es la línea para que nos llamen a parihueliar con nosotros, y lo prometido es deuda. Les dije que teníamos testimonios muy bonitos, ya los empezaron a escuchar con estas dos invitadas, pero también tenemos historia de amor como esas que nos gustan tanto a estas horas, de pronto a las televidentes y los televidentes de Parihueliando con Vos, y esa historia de amor es fundamental porque esa es la base de lo que está sucediendo hoy en día, no solamente con Matías, sino con otras familias, porque usted está generando otras posibilidades de otras historias bonitas a las familias. Empecemos, ¿qué fue lo que pasó hace 3 años? Les voy a resumir porque si no, yo creo que usted se puede extender mucho. Resulta que Diana Calderón estuvo trabajando en el sector privado en una empresa muy reconocida e inició como cajera, y gracias a un proceso de muchos años, mucho más de una década, entendí, fueron 18 años, ella llegó a ser líder de proyecto, algo relacionado con la gerencia de proyectos. Entonces se imaginarán cómo escaló, una historia muy bonita de superación precisamente en ese contexto, pero para poderla resumir a usted, la enviaron a París a hacer ¿qué? Una maestría. Cuéntenos desde ahí. Una maestría en administración de empresas. Estuve viviendo 2 años en París y allí en el aula de clase conocí al que hoy es mi esposo y el papá de Matías. Decidimos regresar a Colombia, ya tenía que entrar a laborar y me doy cuenta que estaba esperando mi bebé, Matías. Pero un momentico, Diana, que es que aquí esto suena muy bonito. Resulta que es que el hombre es vietnamita, o por lo menos nació en Vietnam, aunque ya es francés, pues porque tiene esa ciudadanía, ¿cierto? Continuemos pues con ese detalle. Sí, así es. Entonces regresamos, nació Matías, nosotros no sabíamos el diagnóstico de Matías, que tenía síndrome de Down. Cuando nace, en ese momento de la gestación, el médico nos dice que se debe practicar un examen para que nos confirmen su diagnóstico. A los 20 días nos dicen que él tiene síndrome de Down y yo renuncio a mis 18 años de trabajo para ser la cuidadora del hombre que me ha robado el amor y el corazón, que es mi hombre de 2 años. Bueno, fue difícil, la verdad es difícil porque toda esa autonomía, todo ese conocimiento adquirido, y ahora eres ama de casa, te despiertas un día con las manos abiertas. Diana, pero aquí es de a poquitos, porque hay que alternar el tema de Ser Capaz, la historia suya. Mejor dicho, esto nos va a tener en punta durante 1 hora aquí en televisión, y además tenemos llamada. Qué dicha que nos empezaron a llamar a Parihueliando con Vos. Nos vamos para Barbosa hoy, qué rico. Steven Cataño, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Adelante. Me interesa demasiado este tema de la inclusión porque soy un joven con discapacidad de nacimiento. Tengo hemiparesia derecha y dificultades al hablar. Sí. El tema de discapacidad e inclusión social ha sido duro, porque aunque estamos en esta época, las empresas no nos tienen en cuenta para laborar, porque creen que no somos capaces de ejercer cierto cargo. En este momento soy tecnólogo profesional de administración de empresas. He recorrido todo el municipio y fuera del municipio también.
en entrevistas y cuando paso donde la psicóloga, pues muchas felicitaciones por tantos estudios, por mis notas altas, pero siempre se van a lo mismo. No les podemos dar el empleo por su capacidad, porque tenemos un alto nivel de riesgo laboral. Entonces, no sé hasta dónde llegar mediante políticas públicas de que obliguen, si es la palabra adecuada, de que obliguen a estas empresas a que sean más incluyentes, porque una familia con una persona con discapacidad es una familia que amerita muchos gastos por salud y por unos cuidados especiales. Hace unos años yo no era nadie. Lo digo porque me daba pena salir a la calle. Si salía, tenía que ser con alguien y escondido, porque la dificultad mía es en el lado derecho. Entonces siempre me metía detrás de mi acompañante con pena de que no me vieran caminando. Pues les cuento que hoy en día, en estas pasadas elecciones al Consejo, fui candidato. Y me siento muy feliz porque saqué 194 votos. Y sí es difícil de que las personas comunes y corrientes confíen en personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, mucho más en uno que posee una discapacidad, y logré sacar 194 votos. Steven, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Primero, te queremos felicitar por ser un líder, por no tenerte que esconder más. Me recuerdas mucho a uno de nuestros amigos que nos llamaban a Parihueliando con Vos, Jefferson Pulgarín, nos llamaba muchísimo, pero gracias a Dios empezó a estudiar, está estudiando comunicación y ya ahora se gradúa. Bueno, muchas gracias por parihueliar con nosotros, Steven, y ya Janet nos va a contar cómo es que hemos progresado y qué le podemos también responder. Adelante. Claro, creo que Steven nos da todo el panorama precisamente para hablar en el marco de la semana Ser Capaz, que inicia mañana. Inicia precisamente con el tema de inclusión laboral. Tenemos invitados, empresarios que nos van a contar cómo ha sido su experiencia al contratar personas con discapacidad en sus empresas y cómo toda la sociedad, las empresas, las organizaciones y las personas con discapacidad nos hemos venido preparando para lograr sumar estos esfuerzos. Conocimiento, competencias, pero también voluntades de los empresarios para que podamos garantizar la inclusión laboral. Entonces, para Steven el mensaje es: seguimos trabajando y todos, pues la corresponsabilidad de las personas con discapacidad, pero también de todos estos actores sociales que posibilitan la transformación social, está en un momento muy importante que marca en la historia un asunto que Steven refería, y es, si bien tenemos como un marco jurídico a nivel internacional, nacional y territorial, municipal, pues también ha sido muy bonito cómo las personas con discapacidad no hemos tenido en este momento que salir a pelear por esos derechos, sino que ya se propician esos diálogos, ese diálogo de saberes y de experiencias que nos permiten juntarnos para decir, bueno, estas son las competencias, los talentos, cómo acompañamos a las empresas también para que se reinventen desde sus procesos, a veces desde la infraestructura, porque se puede tener muy buena voluntad, pero existen algunas barreras físicas que no posibilitan el acceso, por ejemplo, de una silla de ruedas. Entonces, como las personas que laboran en una empresa también han venido, y hay experiencias muy exitosas en Medellín, donde empresas se han venido capacitando a todos para poder garantizar la inclusión laboral. Nos vas a contar todo lo que va a pasar en esta semana de Ser Capaz para que todas las personas con discapacidad o cuidadores se animen a ir y a estar. Nos vas a explicar todo muy bien, pero tenemos una hora para parihueliar con nuestros televidentes y para que sepan qué es lo que va a pasar. Espérense un momentico porque ya volvemos a Parihueliando con Vos. Estás viendo Parihueliando con Vos.
Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de ciudad, hoy parihueleamos de inclusión, hoy parihueleamos sobre la semana para ser capaz. Y lo hacemos con Janet Álvarez, ella es psicóloga y coordinadora del programa Ser Capaz en Casa. Y con Diana Calderón, ella es madre de Matías Trans, un bebé de 2 años y es su cuidadora. Matías tiene síndrome de Down y nos está compartiendo su experiencia no solamente como madre, sino también como cuidadora y también de esas oportunidades que se pueden generar a otras personas que están alrededor. Ya vamos a entender un poquito más esas historias porque queremos hacer este llamado. El programa de hoy no es para hablar simplemente de una programación, ni para hablar de una política pública. Es para cómo nos apropiamos nosotros como ciudadanos del tema de la inclusión, porque todos tenemos alguna discapacidad, pero múltiples capacidades. Y para que le demos también la bienvenida a ustedes los televidentes, recuerden esa línea telefónica 268-6033 y nos llama desde Santa Fe de Antioquia Jefferson Pulgarín. Muy buenas tardes, parihuelando con vos. Parihuelando al día, amigo, un cordial saludo para ti, un cordial saludo para Nati, un cordial saludo a todos mis amigos de Medellín, un cordial saludo a todos ustedes televidentes. Jefferson Pulgarín, periodista desde Santa Fe, que cordial saludo. Recuerden que el 16 de diciembre de Medellín han invitado a los debados míos a las 6 de la tarde en el Centro Comercial Auditorio San Diego. Los espero allá en primera hora de Medellín. Mi pregunta es a la persona invitada, porque hoy en día discriminan a las personas con discapacidad. Tengo una discapacidad motriz, a la vez en el brazo y en el pie derecho. Muchos cuando yo estaba niño me discriminaban mis compañeros de colegio, mis compañeros de escuela, me decían diente de mulla, diente de trabajo, diente de mulla, diente de conejo, me decían también patiquereada, maniquereada y todo ese tipo de cosas. Yo más adelante me voy a someter a una cirugía porque por situaciones familiares no he podido. Pero me parece muy falta de respeto porque todavía aún discriminan a las personas con discapacidad hasta la forma de hablar y hasta la forma de expresarnos. Mi pregunta de invitada es porque hoy en día, aunque usted hace campañas para que esas personas de síndrome de Down, porque hoy en día existe la discriminación más que, como dice el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, personas que discriminen a una persona con discapacidad por ser negro, por ser alto, por ser eso va a dar supuestamente multa y da cárcel a eso. ¿Usted ha pensado de realizar más relacionistas públicas sobre el tema de no haya discriminación por la discapacidad? Un cordial saludo a todos ustedes y una vez especial para todos. Un abrazo también muy fuerte para Jefferson. Nos alegra mucho que nos llame hoy y sobre todo a aportarle desde su experiencia al tema de parihueleando con vos. Y también abrazos para todos los televidentes de Santa Fe de Antioquia. Aquí hay mucha tela por contar. Entonces yo creo que él ya planteó una problemática que siempre ha sido reconocida, pero queremos conocer avances. Pero también no solamente para mencionar los avances, sino, bueno, y cuando todo no sale como se quiere, entonces, ¿qué medidas seguir tomando? Claro que sí. Esto que está pasando hoy es supremamente importante, como que los medios de comunicación, las instituciones, los colegios, a veces por desconocimiento hacemos referencia a las personas con discapacidad que generan unos términos despectivos frente a su apariencia física, a la posibilidad de moverse o al nivel también del procesamiento de la información. ¿Qué pasa? Eso nos pasa en los colegios, nos pasa en las escuelas. Si vemos el tema del bullying con los niños, porque tiene el cabello de un color, porque tiene la lonchera de otro, porque los muñecos, por todo ese tipo de cosas. Sin embargo, como sociedad necesitamos ir evolucionando y reconociéndonos también desde nuestras diversidades. Para Jefferson, el mensaje es, cuando nosotros empezamos a participar y a vincularnos con nuestros pares, pero adicional a eso a generar procesos de incidencia en el territorio que habitemos. Él está en Santa Fe de Antioquia y allá el tema de discapacidad también hay organizaciones donde incluso a veces nos juntamos para hablar de eso que nos pasa, de eso que nos duele, de eso que en las relaciones familiares o de pareja nos vienen afectando. Esos espacios es necesario propiciarlos para poder
recuperar esa confianza en nosotros mismos, para también reconocer en el otro, desde esa diversidad, cómo poder crear lazos de confianza, pero adicional a eso, cómo juntarnos con esos otros que tenemos un tema en común y hacer transformaciones sociales. ¿Dónde? Donde estemos estudiando o trabajando, o en la familia también, a veces educando frente a cuál es el lenguaje que nos hace sentir más cómodos, cómo también podemos generar acciones en nuestras actividades cotidianas que sean incluyentes y no acciones discriminativas como lo plantea Jefferson. El bullying es una problemática que se vive en todos los colegios, en todas las instituciones y para todos los niños, como lo que acababas de decir. Lo importante es que cada uno, cada niño, cada mamá vaya reforzando las personalidades de los chiquitos. ¿Y cómo estás trabajando entonces con Matías para prepararlo a la guardería, por si le hacen bullying, con sus grupos de trabajo? ¿Cómo es esa preparación que te están enseñando en el programa Ser Capaz? Mira, es muy importante, sobre todo, reconocerse primero la mamá como persona, desde todos sus autoesquemas, ¿cierto? Para poder enseñarle a Matías, digamos, a sobrevivir en ese mundo tan a veces muy cruel, ¿cierto? Pero no, nada, con el amor, dándole la confianza, nunca tratándolo de discapacitado. Y eso, Janet, lo traigo aquí a colación porque en el programa, en el acompañamiento psicosocial, eran una de las cosas que más nos corregían, porque desde nuestro mismo lenguaje hablamos de discapacitado, entonces estamos anulando completamente el ser humano, y no es así, es una persona primero y luego con discapacidad. Entonces eso es lo que le enseñamos a Matías, a ser él auténtico, a no verlo todo el tiempo, ver su discapacidad, sino que vemos a Matías con sus gracias, con sus sonrisas, sus travesuras, como un niño cualquier otro, un niño regular. Bueno, Janet, y yo creo que aquí está la oportunidad también para hilar estas dos historias, porque resulta que cuando estábamos contando un poquito de los detalles, que más adelante vamos a avanzar con Diana Calderón, cuidadora precisamente de Matías, pues uno decía, claro, es que muchas madres son cuidadoras, pero aquí hay otro componente, ella sigue siendo emprendedora y sigue trabajando. También lo vamos a contar más adelante, pero todo esto parte de ese programa al que usted pertenece, que lidera, porque entonces cuando ustedes identifican todo lo que pasa en el entorno, todas las dificultades que hay para un cuidador, para las personas que conviven diariamente con alguien con una discapacidad que se le puede dificultar por diferentes situaciones, no solamente moverse en el entorno, socializar, necesita una formación, bueno, tantas cosas que suceden, surge Ser Capaz en Casa. Hablemos de esto, quiénes acceden, cómo podemos hacerlo, cómo se divulga para que todos los televidentes que estén en esa situación puedan llegar donde ustedes. Pero mientras nos responde, ¿qué tal con cafecito? Yo creo que ya es tiempo, ¿no? Sí, total. Bueno, cafecito para todas. Claro que sí, Por gracias. favor, gracias. Adelante. Bueno, entonces les cuento que Ser Capaz en Casa ha sido un programa que nace por la iniciativa de profesionales sociales y del área de la salud, donde se identifican en las casas personas que no pueden acceder a los servicios de habilitación, rehabilitación, porque cuentan con una barrera, porque no pueden llegar a este tipo de procesos. Entonces ya los profesionales, un equipo interdisciplinario, llega hasta las casas para hacer una atención interdisciplinaria desde el área de fisioterapia, de psicología, trabajo social, fonoaudiología, nutrición, es decir, vemos al ser humano y a esa persona con discapacidad desde la integralidad, desde eso que nos constituye, desde lo biopsicosocial. A partir de ahí entonces empezamos a identificar en los cuidadores una alta carga, a veces física, emocional, porque nuestros cuidadores son cuidadores de personas con discapacidades severas en la mayoría de los casos. Entonces empezamos también como a reinventar nuestro programa y a identificar que es necesario crear unos espacios de diálogos para esos cuidadores, que son cuidadores 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año. A partir de ahí entonces, y esto es lo bonito, Andrés, cuando tú planteas qué ha pasado, y realmente es que la comunidad y los mismos ciudadanos han identificado esto, y el año pasado, entonces, por presupuesto participativo, algunas comunas, 7 comunas de Medellín, dijeron, vamos a prestarle atención a nuestros cuidadores. Y se crea el
componente o el subcomponente de atención psicosocial a cuidadores, que es ahí donde llega Diana y otras 139 cuidadoras de toda la ciudad en las 7 comunas para tener todo un abordaje desde lo individual. Tenemos un equipo entonces psicosocial que va hasta sus comunas, las sacamos de sus casas. Es muy importante porque si bien Ser Capaz en Casa llega a ser la atención domiciliaria, este programa identifica, saquémoslas de ahí, saquémoslas 1 o 2 horitas, pero también creemos una red de apoyo, porque ser cuidador implica, si a veces nosotros decimos con quién vamos a dejar a nuestros hijos, Nati, a quién vamos a delegar esa confianza, pues entonces cuando somos cuidadores o tenemos un hijo o una persona con discapacidad en nuestras casas, pues somos quienes conocemos qué necesita, a qué hora se toma el medicamento, la alimentación, cómo se la doy para que no se me ahogue, ¿cierto? Entonces eso genera una cantidad de temores. Desde acompañamiento psicosocial, entonces las sacamos de sus casas a un punto como central de la comuna, con el equipo psicosocial, un equipo totalmente cualificado, se les brinda una atención individual a esos temas que no nos atrevemos a hablar en público, pero luego entonces empezamos a encontrar que hay unos temas que se repiten y se repiten y se repiten. Y en los procesos grupales, entonces generamos a través del arte terapia, de la música, de la creación con arcilla, cómo plasmar y cómo poner afuera eso que estamos viviendo y sintiendo, pero adicional a eso, entonces pasamos también a que se reconozcan como miembros de un territorio, como personas que pertenecen a una ciudad. Entonces salimos a se llaman salidas territoriales realmente, hacemos unos picnic en puntos de la ciudad o unos lugares de encuentro para que puedan tener ese respiro familiar también o emocional, que así lo planteaba la comunidad. Y por último, entonces, hace poco hicimos como el cierre, cómo se ha resignificado el rol del cuidador o de los cuidadores mediante el proceso de acompañamiento psicosocial. Janet, paremos ahí un momentico para que nos lo explique muy bien, para que lo pueda desarrollar bien tranquila, con tintico, bien parihueliado, porque nos vamos a recibir a una gran amiga también de Parihueliando con Vos. La había pensado mucho, doña Ana López de Robledo, porque se nos había perdido. ¡Epa! Aparecieron todos. La había pensado, es que está ocupada con el nieto, ¿cierto? Demasiado, ya dentro de poco dice Parihueliando. Eso, así me gusta. De verdad que sí, ya está empezando a hablar lo más de lindo, ya está dando sus primeros pasos y de verdad que sí, por allá está ya soltando algunas palabritas muy bellas. Y agradecerles a ustedes también por este espacio tan lindo que nos regalan día a día. Sí, los tenía un poco olvidados, pero por las circunstancias de mi salud y de verdad por el voluntariado que yo vengo haciendo con la alcaldía, con los 3 programas de primera infancia, adulto mayor, y precisamente soy activista de las personas con discapacidad. En este momento me he enfocado mucho en el programa Otras Formas de Leer. Dentro de la investigación territorial, dentro de las experiencias de cada una de estas personas, de ver como esas falencias que se están presentando dentro de los espacios de vida de ellos, dentro del hogar, dentro ciudad, estamos viendo que realmente han sido como, digámoslo entre comillas, como violados ciertos derechos a ellos en cuestión de que ellos también necesitan de que hayan en los almacenes, en el metro, escritura braille y también, o sea, que ellos también tengan esa manera de defenderse y de tener guías dentro de la ciudad para que ellos también tengan como esa parte de la inclusión. No me gusta esa parte de la inclusión, me aterra, pero sí, como que al menos los tengan muy presentes. Y otro punto muy importante, ¿qué está pasando con la parte laboral de las personas después de los 50 años? Me tiene muy triste eso porque son chicos y chicas que ya quedan huérfanos y realmente pasan, son a hogares de caridad, quedan abandonados totalmente, personas que no tienen ninguna como libertad y una manera de depender de una mano de obra o la parte laboral, de que ellos tengan como una entrada en sí para a futuro
futuro ellos pueden defender. Eso me tiene pues como entre comillas un poco preocupada porque realmente no se ha venido trabajando muy bien. Otro punto, ¿qué está pasando con las salidas pedagógicas con la población con discapacidad? Vemos que el adulto mayor en el año ¿cuántas salidas tiene? Y la población con discapacidad ¿cuántas tiene? 0. Entonces, mirar por ese lado también, tanto cuidadores como personas con discapacidad, que tengan también esos derechos, porque todo debe ser igual, todos debemos tener como las mismas prioridades que las demás personas. Entonces, en ese sentido, yo quiero como velar y decirles a ustedes ahora que están acá, a Janet y a la otra niña, que por favor pongámonos las pilas, porque es que se trata de sacarlos adelante. Y es son personas realmente especiales y con capacidades. Les deseo una feliz tarde y muchas gracias. Un abrazo. Ana, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros, por ser una activista y una líder de Medellín, por conocer tanto la discapacidad y por hacer preguntas que quisiéramos saber, y ya nos las van a responder después de este corte de mensajes institucionales, porque estamos en Parihueleando con Vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de ciudad, hoy parihueleamos de inclusión, hoy parihueleamos sobre la semana para ser capaz. Y lo hacemos con Janet Álvarez, psicóloga, coordinadora del programa Ser Capaz en Casa, y con Diana Calderón, cuidadora de Matías Trans. Él es un bebé de 2 años con síndrome de Down. Bueno, y a ustedes también los invitamos a que se tomen este cafecito con nosotros. Simplemente nos llaman a la línea telefónica 268-6033. Así como lo hizo hace unos minuticos otra de nuestras amigas de Parihueleando con Vos, Ana López desde Robledo. Bueno, Ana, pues nos planteaba un panorama muy amplio, voy a tratar de condensarlo un poquito, y ella hablaba, uno, de esas preocupaciones sobre qué se está haciendo en la sociedad precisamente en términos de facilidad para las personas o algunas personas con diferentes discapacidades. Planteaba uno, por ejemplo, quienes tienen discapacidad visual, planteaba lo de los niños, que puedan entrar a un lugar público, puedan encontrar algún tipo de señalización con el sistema braille. Eso era algo de lo poco que se podía plantear aquí. ¿Qué se está haciendo precisamente para adaptarnos al entorno, las personas con discapacidad? Adicional a eso, la problemática de inclusión laboral después de los 50 años para las personas con discapacidad. Y adicional a esto, también esas salidas pedagógicas no solamente para las personas con discapacidad, sino también para sus cuidadores, porque se requiere también de una atención psicosocial, que era lo que estábamos trabajando antes de Parihueleando con Vos. Entonces, como esto quedó planteado aquí, hablemos desde cómo lo perciben ustedes, lo que planteó Ana López. Empecemos con Diana. A usted, que le ha tocado vivirlo también en carne propia, como cuidadora y como madre de Matías. Bueno, yo voy a empezar por la parte de las salidas y de los espacios que nos brindan todas estas entes gubernamentales, bueno, que trabajan por la inclusión. A mí personalmente, con el programa, con el acompañamiento psicosocial que me brindaron en la Comuna 80, San Antonio de Prado, a la que pertenezco, visualicé algo muy importante, identifiqué algo muy importante, y es que nos brindan los espacios, pero muchas veces no vamos, Natalia, o sea, no vamos, no participamos, ¿cierto? Entonces el espacio está ahí y lo tenemos que aprovechar, y personas como yo, cuidadoras como yo, que participamos, salimos de las salidas de las que hablaba Janet. Yo participé en el Juan Pablo II, no sé, piscina, salir al aire libre, hacer un picnic en el aire libre. Hay que aprovecharlas, hay que preguntar y hay que comunicar también el voz a voz. Yo fui, participé y obtuve estos beneficios. Muy agradecida con el programa, y pienso que nosotros, Janet dijo algo muy importante, y es que nosotros como cuidadores de esas personas en condiciones con discapacidad tenemos que ser los primeros líderes, que abanderemos todos estos programas, que nos comprometamos, que vamos más allá, que demos ideas. Por ejemplo, al cierre del programa, ellos nos preguntaron, ¿y ustedes cómo lo vieron, cómo lo vivieron, cómo lo sintieron, para nosotros mejorar y que llegue a muchas más personas cuidadoras? Bien, y también queremos saber, Janet, desde tu punto de vista,
Bueno, pues Ana plantea algo supremamente importante y es el tema del activismo. Cuando ella plantea soy activista, creo que eso parte de la historia. Cuando las personas con discapacidad, los cuidadores empezamos a hacer incidencia en los programas, procesos, proyectos que llegan a nuestro territorio, pues entonces es la posibilidad de crear conjuntamente para eliminar las barreras, esas que ella planteaba. Entonces ahora vemos un metro de Medellín que tiene unos avisos para que las personas con discapacidad visual y todas las herramientas pues como que se han venido implementando, pero entonces Diana también lo plantea, la participación es fundamental, o sea, no podemos dejar solo al gobierno a que cree los programas o los proyectos, sino que nos juntemos para poder hacer esos recorridos. Incluso ahora el sistema de bibliotecas de Medellín ha adaptado todos sus programas, incluso para que las personas con discapacidad lleguen, o incluso ellos están llegando hasta las casas. Yo le quiero quitar la palabra a Andrés Felipe Rengifo. Responsabilidad. Sí, Estaba pensando, señor. ahí mismo Yo la mía vea, sabía amigo. que íbamos a mencionar esa palabra que tanto queremos aquí, Parihueliando con Vos, y es real, televidentes. Esto no se trata de políticas públicas, ya lo dijimos hace ratos, aquí no se trata de que el Estado haga intervenciones, nosotros también como nos apropiamos. Escuchen lo que nos está diciendo Diana, muchas veces estamos en los programas y no finalizamos en ellos, entonces eso también es parte de la corresponsabilidad. Doña Natalia. Según el último censo, nos contaba Janet, 113.000 personas en Medellín tienen alguna discapacidad. Entonces estamos hablando de muchas personas que pueden hablar, que pueden reunirse. Mire, en las iglesias donde se reúnan, en las plazas, en las plazoletas se reúnen, conversan, se entienden. No todo tiene que ser por la red internet, que uno puede hablar con gente en España que están tan avanzados o en otros lugares. Es ahí en la comunidad donde construimos desde la alegría, desde el dolor a veces de entender, hombre, tengo un niño con una discapacidad de síndrome de Down, ¿cómo le voy a dar la comida mañana si el niño no llora, por ejemplo? Entonces, todas esas cositas hay que conversarlas, hay que parihueliarlas en los barrios, porque la Alcaldía de Medellín, por medio de este programa, lo está haciendo, pero nosotros somos, si tenemos alguna discapacidad, que es lo que estamos hablando hoy, pues tenemos que salir también y decir nuestros miedos, nuestros temores, pero también nuestros triunfos, como lo está diciendo hoy Diana con su niño Matías de 2 años que está saliendo adelante gracias al programa Ser Capaz. Y vamos a hablar de una partecita del programa que es inclusión sociolaboral. Ya varios televidentes nos han dicho, falta mucho, pero entonces, ¿qué vamos a hacer en esta semana y cuáles son como las promesas que el gobierno nos está dando? Bueno, realmente el tema de inclusión laboral ya hace parte de una legislación. En el país se viene implementando, muchas empresas han venido preparándose y haciendo la tarea juiciosos, vienen haciendo inclusión laboral de personas con discapacidad y preparando a todo su personal. En esta semana para Ser Capaz, incluso mañana tenemos el desayuno con empresarios que tienen unas experiencias para contarle a la sociedad frente a cómo garantizar la inclusión, cómo prepararse para ello. Y personas que también han sido incluidas laboralmente, pero porque se han preparado, porque han estudiado, porque además han tenido herramientas que les permite llegar a ese punto. Y me voy para un punto que me encanta porque Diana, aparte de ser cuidadora, está trabajando un emprendimiento y me dice quiere estar también en el programa Ser Capaz, que tiene emprendimiento a cuidadores. ¿Por qué, Diana? Sí, así es, Natalia. Yo les conté hace un rato que renuncié para poder ser la cuidadora de Matías, pero no me puedo quedar con las manos quietas, ¿cierto? Así como Ana, yo también soy una activista. La acción genera cambios y de la nada alguien me regaló un bulto de retazos y comencé con un grupo de mamás. Hoy somos ya 8 familias que dependemos de este emprendimiento a elaborar muñecos y muñecas de trapo. Hacemos todos los muñecos de trapo y los vendemos a través de las redes sociales. No sabes el amor, la pasión. Ellas llevan los niños a veces al taller. El sueño es algún día poder tener la sala cuna a un lado y el taller y las máquinas en el otro. No sabes también el apoyo de la alcaldía para esto. En el Centro de Desarrollo Social de cada comuna hay quien te asesora en finanzas, costos para salir adelante, y es
es una satisfacción enorme ver cómo hoy esto avanza y cómo genera un cambio y una transformación gracias a esas relaciones que uno establece con las personas que se encuentran en la misma condición que me encontraba yo, para decirles que sí podemos ser capaces. Venga, un detallito, precisamente usted lo sugirió al final, porque ya vamos a ir a unos mensajes, pero dígalo rápidamente, que salga de su boca, porque creo que esta es la parte más bonita de la historia, esas personas que están en la misma condición, y es precisamente que son esas familias que también están a cargo de personas con alguna discapacidad. Dígalo usted, por favor. No, yo lo único que les digo es que tener una persona, un hijo, un familiar en condición de discapacidad es una oportunidad para ver las cosas de manera diferente, con ese amor, Nati, que lo dijiste ahora, con esa alegría de que sí se pueden hacer las cosas. Ellos son nuestra fortaleza, porque si ellos pueden, si Matías y todas las personas que tienen la condición pueden, ¿por qué nosotros, que somos sus cuidadores, no vamos a poder? Uno de mis sueños es que no hablemos de discapacidad, es que hablemos de múltiples habilidades. Ese es uno de mis sueños, que ojalá hayamos construido un poquito aquí en Parihueliando con Vos, no solamente este ratico, sino en otros raticos que hemos compartido. Yo me les voy a despedir porque tengo una cita muy importante con mis grandes amores Nicolás y Tobías. Usted, Andrés, me da permiso para seguir parihueliando sobre la discapacidad, sobre el programa Ser Capaz. Entonces ustedes se quedan aquí en Parihueliando con Vos, yo me les despido, pero se quedan aquí en Telemedellín Siempre con Vos, ya volvemos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos, parihueleamos de ciudad, parihueleamos de inclusión, parihueleamos sobre la semana para ser capaz, y lo hacemos con Janet Álvarez, psicóloga y coordinadora del programa Ser Capaz en Casa, y con Diana Calderón, cuidadora de Matías Trans, un nené de 2 añitos con síndrome de Down. Claro que yo creo que ya todo esto se está replanteando definitivamente, como ustedes dicen. Vamos a hablar más bien de cuál es su rol como cuidadora de Matías. Yo creo que es parte de la responsabilidad que tenemos como medios. Entonces yo creo que replantearemos algún día decir, no, es que tiene síndrome o con síndrome Down, por ejemplo. Es de las cosas del lenguaje. Eso lo vamos a hablar dentro de un ratico. El lenguaje y cómo nosotros somos partícipes. Porque en este momento tenemos que hablar también de la programación. Una programación de una semana que hemos anunciado durante el programa de hoy, pero ¿en qué consiste una semana? ¿Por qué una semana? Y porque es importante, relevante, como que sepamos cuáles son los ejes para toda la ciudadanía, porque si no, no estaríamos hablando de inclusión entonces. Claro que sí, Andrés, tú lo planteas y al inicio decías, bueno, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿y por qué pasa este tipo de cosas? La Semana para Ser Capaz se desarrolla en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que a nivel mundial se conmemora el 3 de diciembre. Cada 3 de diciembre, entonces, en el mundo, pues, se hace como ese llamado a la conciencia frente a los procesos de inclusión en los territorios. Se crea una semana precisamente por la convocatoria y el activismo de personas que han dicho necesitamos más que un día para mostrar los distintos talentos, pero también los diferentes procesos y avances que se vienen desarrollando en la ciudad. Entonces, en esa semana aprovechamos para hacer como un rastreo de lo que viene pasando, para ir mostrando también esas personas que han marcado significativamente por sus talentos y sus capacidades, desde la inclusión laboral, educativa, también porque tienen altos cargos en unas empresas, aunque tengan una discapacidad, ¿cierto? Entonces, esta semana empieza mañana con un conversatorio con empresarios que nos cuentan qué hicieron, qué tuvieron que hacer, cuáles fueron sus retos, pero también sus convicciones para crear un proceso de inclusión laboral en sus empresas. Esto pasa mañana, pero también tenemos como nuestra celebración y nuestra fiesta con los cuidadores. Es el día que les decimos, salgan de sus casas, tengan un respiro familiar, encuéntrense con otras personas
personas, como tú lo decías ahorita, Diana, muy bonito, que tienen una situación similar a la tuya y que desde también el conocimiento y la experiencia generan esas posibilidades de empoderamiento y se crean lazos y se construyen redes incluso de apoyo. Ese será este viernes en San Jerónimo. Yo le hago una propuesta. Como todavía tenemos tiempito para que nos cuente más actividades, hagamos aquí el alto en el camino, porque creo que es importante. Usted ya la convocó precisamente a este tema. Diana, ¿por qué es importante la asistencia a estos espacios? Al principio del programa también alcanzamos a esbozarlo, pero es que cuando ya nos dicen, no, es que es importante que tanto que amerita un día para los cuidadores y que sepan realmente que allá no solamente van a pasar ricos, sino que todos están representados, aquí todos están teniendo voz, se está escuchando la problemática, pero también las soluciones a tantas situaciones. Entonces yo creo que amerita que usted nos cuente un poquito de esas experiencias que se viven. Por ejemplo, el viernes, usted no sabe qué va a pasar, pero sí ha vivido dentro de su experiencia qué ha pasado. Sí, Andrés, es importante que asistamos y participemos activamente de estos espacios. Primero, pues a nivel social, como lo dijo Janet, ahora para que se vayan eliminando esas barreras y nos vamos visibilizando de alguna manera más. Y lo importante que es un cuidador, porque realmente es todo un dúo, la persona con discapacidad y el cuidador, ¿cierto? Y ninguno de los dos podemos perder la vida tanto hasta entregársela al otro que yo me olvide de la mía. Por eso es importante, Andrés, porque es un respiro. Ese paseo en San Jerónimo va a ser el momento. Yo llevo un mes trabajando duro en el proyecto de las muñecas con las mamás para que ellas tengan su Navidad en sus casas, con su familia, ¿cierto? Para generarles esos recursos. Pero es el momento en el que yo salgo y me desconecto. Me desconecto de todo y me preocupo solo por mí. Y es súper valioso, Andrés, que todas las personas, los cuidadores, empecemos a revisar nuestra programación del día. Podríamos decir, Janet, ¿qué estoy haciendo? Estoy saliendo a caminar, estoy tomando agüita, estoy leyendo, tenía amigas que ya no veo, las voy a llamar, les voy a escribir y todo empieza como a regresar a su punto, Andrés. Entonces ya saben, este viernes no llamen a Diana porque no les va a responder nada laboral. Tiempo para la cuidadora, para la cuidadora no, es para Diana. Aquí, es que yo creo que ya estoy aquí tomándole el hilo de verdad. No es cuidadora, es Diana Calderón. Entonces, ya que tenemos contexto también de lo que va a pasar el viernes, ¿qué nos queda faltando? ¿Qué es lo más importante? Porque son muy poquitos minutos de programa que nos quedan. Todos los días de la semana, hasta el 3 de diciembre, tenemos eventos en la ciudad, en las comunas, hay eventos centrales, son abiertos a todo el público. Entonces, para que por favor revisemos la programación que está en la página de la alcaldía, www.medellin.gov.co/inclusión. Ahí vamos a encontrar toda la programación. Tenemos entonces empresarios, pero hay comités comunales que también van a llevar conocimiento al territorio a través de un seminario que habla de discapacidad, de inclusión, para que todos sigamos formándonos en esos temas que nos competen y que nos interesan. También tenemos el 3 de diciembre en la plazoleta de la Alpujarra, es un evento abierto para que todos vamos, y están las muestras de estas mujeres y hombres emprendedores, personas con discapacidad y también cuidadores que no necesariamente tendrán que tener un empleo, pero tienen un talento y desde sus casas lo vienen desarrollando. El 3 de diciembre todos están supremamente cordial invitados para que participemos y también compremos estos productos que además de son hechos con mucho amor, pero con todo el profesionalismo que los caracteriza. Damas, ustedes son mujeres inspiradoras, pero necesitamos que se inspiren para dejarle ese mensaje, esa reflexión, porque ya se va a acabar Parihueliando con vos. Empecemos con Diana. Tenemos que ser parte de la solución. Como cuidadores tenemos que ser líderes y ayudar a esas familias que tienen personas con discapacidad en sus hogares a ver una opción, a ver un camino para que salgamos adelante y entre todos construyamos sociedad. Bueno, y la reflexión y la invitación de Janet precisamente para los televidentes de Parihueliando con vos. Ya con esto finalizamos. Claro que sí, para nuestros televidentes todos tenemos un papel importante en la sociedad desde nuestras acciones. Estoy absolutamente segura que podemos generar cambios y transformaciones sociales. Entonces la inclusión hace parte de nuestras vidas. Por favor, llevémosla a cabo desde el lenguaje, desde la mirada, desde la solidaridad y desde todas esas posibilidades de juntarnos a pensar en lo que tenemos
tenemos y lo que podemos lograr. Sí, señoras, importantísimas reflexiones de ustedes y nos han quedado a nosotros. Miren que en el programa ya estábamos como, bueno, ¿será que me refiero así? No, desde el lenguaje, desde nuestro relacionamiento, desde el aprendizaje que debemos tener y sobre todo desde cómo compartir los espacios. Aquí todos somos ciudadanos de Medellín. Por hoy nos despedimos agradeciéndole entonces a Janet Álvarez, psicóloga y coordinadora del programa Ser Capaz en Casa. Gracias por parihuelear con nosotros. 1.000.000 de gracias a ustedes, Andrés, y gracias por crear estos espacios que aportan significativamente a la inclusión. Y por supuesto también a Diana Calderón, cuidadora de Matías Trans. Muchísimas gracias y gracias a Acompañamiento Psicosocial por todas las transformaciones para mí y para mi familia. Muchas gracias. Y gracias también por transformarnos a nosotros y a los televidentes, esos referentes que tenemos sobre el tema de discapacidad. A ustedes les agradecemos su audiencia, que nos acompañen todos los días muy puntuales de 4 a 5 de la tarde para parihuelear con nosotros. Y como siempre también la invitación para que se queden con la programación de Telemedellín, siempre con vos.